pertenecen a la cultura madre, el crimen organizado, en tanto las maras es una subcultura. En las maras el reclutamiento es obligatorio, naciste en el barrio, sos miembro de la mara, querrás o no. El entorno les fija eso. Y los que no quisieran por temor, porque si no, uno de los 3 destinos es la muerte. Y es un crimen local. En cambio, el crimen organizado es selectivo, por cargo, es más internacional. El ámbito delictivo de las maras es el crimen en común, la delincuencia común, más el crimen organizado se dedica más al crimen de cuello blanco. Los mareros actúan con armas hechizas, con celulares, hacen extorsiones, en tanto el crimen organizado utiliza armas de gran potencia, tecnología satelital, operaciones bursátiles, etcétera. Es otro campo de acción. Pero tienen algunas semejanzas. Por ejemplo, tienen una organización ilícita, tienen un territorio en particular, tienen una capacidad de integración, tienen lenguaje propio, tienen distribución del trabajo y ambos obtienen utilidades. La región, el cartel, es más para el crimen organizado, en tanto que el barrio, que es más reducido, es para las maras. Las maras tienen su organización, como ustedes lo ven, actúan generalmente desde las cárceles. Le llaman combo a la junta directiva, digamos, de los máximos líderes. El organigrama del crimen organizado, pues tampoco hay tiempo para explicar, pero son delincuentes internacionales que no viven localmente y que obtienen utilidades y que obviamente utilizan bancos de todo el mundo, etc. Ahí está el pobre Bin Laden, no lo he quitado, pero son los más buscados, es decir, es otro tipo de delincuentes. Sí se ha visto en esta investigación que el crimen organizado utiliza a las maras para algún trabajo criminal urbano, para el tráfico de drogas especialmente y de armas. Hacen ahí un joint venture eventualmente, pero son más soldados del crimen organizado que miembros del crimen organizado. Esta fotografía indica una transformación, este es un anuncio publicitario de mi país, pero el tatuaje de un lado significa que siguen siendo soldados del crimen organizado, pero el lado no tatuado significa que las maras están obteniendo autonomía. Ellos se especializan fundamentalmente en la extorsión y en el sicariato. Son las dos actividades que más utilizan. Por ejemplo, en Guatemala, vergonzantemente, es un país donde todos los días ocurren crímenes en el transporte urbano. Si está uno en un país europeo, le dice, en Guatemala, donde matan gente en los buses. A uno no le da pues vergüenza. Pero resulta que ahí actúan las maras, utilizan como que si fuéramos abogados, vamos a cometer una cosa que no, pero que fuera un concurso ideal, es decir, porque el concurso ideal, uno necesario para conocer, es por explicarlo, el concurso ideal, el concurso real, como institución jurídica es otra, pero ellos utilizan la muerte de los pilotos para extorsionar a los dueños del consorcio. Es decir, la finalidad no es matarlo, la finalidad es ocasionar terror para obtener el dinero. El sicariato es diferente, ¿verdad? El sicariato es cuando por salario matan a una persona en particular que la han individualizado y se dedican también a eso. Extorsiones de todo tipo, aquí en viviendas, en buses urbanos, a comerciantes y profesionales y en centros educativos. Las extorsiones, voy a ir un poco más rápido, las extorsiones pues tienen su propio fluxograma que tampoco vale la pena o pues no viene al caso explicarlo en esta oportunidad. Sí quiero dar un ejemplo, nosotros tenemos un pequeño mercado
de los tantos mercadillos que hay, donde hay 500 puestos donde están aguacates, ahí, arroz, lo que sea. Pues a cada puesto le cobran 20 quetzales diarios. Es decir, se ganan 10,000 quetzales al día. En los 365 días son 3.650.000 quetzales, casi $500,000 en un mercadito. Es decir, hay muchos mercados, hay muchos comercios, hay muchos… Ese dinero no puede estar en el colchón. Esa cantidad de plata está en los bancos, está en las empresas de fachada. Es decir, hay una transformación, no es el delincuente que roba y guarda su dinerito y después lo gasta, no. Las maras han proliferado. Este es un dato ya pues de un año atrás. En México este estudio decía que había 10,000 mareros más o menos, Guatemala 14,500, Honduras 30,000, para mencionar tres. Ya hicimos ahí una conjunción entre mara y crimen organizado, señalamos las actividades comunes y el fenómeno de que nuestros mareros se están transformando. Quisimos plantear una política criminal, entendiendo esta como la actitud que el Estado asume ante el fenómeno del crimen. Y tiene dos campos de acciones, ¿verdad? Como todos lo sabemos, institucional y no institucional, dentro de la prevención y la represión. Nuestra reacción institucional, por supuesto, ha sido capturarlos indiscriminadamente, utilizando el derecho penal del enemigo, ¿verdad? Lo que ayer señalaba uno de los profesores, por características exteriores, por los barrios donde viven, etc. El Salvador hizo una ley antimaras que sí vale la pena leer el artículo. Aquellas agrupaciones de personas que actúan para alterar el orden público o atentar contra el decoro y las buenas costumbres y que cumplan varios o todos los criterios siguientes, se reúnan habitualmente, es decir, aquí ya vemos un grupo de mareros grande, que señalen segmento de territorio como propio. Voy a repetir porque se me trabó la lengua. Que señalen segmentos de territorio como propio, que tengan señas o símbolos como medios de identificación, que se marquen el cuerpo con cicatrices o tatuajes. Imagínense, qué ley más ridícula, ¿verdad? Es decir, ya Alejandra Guzmán estaría tras las rejas, ¿no? No digamos los de la NBA y otros. Es decir, esta es una ley totalmente inscrita en el derecho de la penal del enemigo. Ayer el profesor les preguntaba cómo se estigmatiza a las personas y algunos reaccionaban. Es una estigmatización. Estamos regresando al hombroso, al delincuente nato. Una práctica del derecho penal del enemigo. Se hace una requisa en un barrio pobre de personas que están tatuadas y les encuentran armas registradas legalmente, pero los capturan porque esas armas van a ser utilizadas en el crimen. Imagínense esa tipicidad así de elástica. Es decir, ahí no hay ningún tipo que perseguir, porque son armas registradas, pero hay una presunción de culpabilidad, hay una penalización anticipada. Y la reacción no institucional, los linchamientos, ¿verdad? Marero visto, marero muerto. Es decir, la gente no cree en el sistema de justicia. Los linchamientos no son problemas de seguridad, son problemas de justicia. Al no creer en el sistema de justicia, las personas regresan a la venganza privada, toman por su propia mano la justicia. Ayer decían que la negociación no era posible porque los narcotraficantes no tienen todo el monopolio de la violencia, y efectivamente es así, pero tienen un sector. Nosotros creemos que hay que negociar. Pues tengo 35 años de ser abogado y pues la ley, el deber ser, pero hay que negociar para bajar la violencia. Nosotros tenemos un nuevo sistema de transporte viejo en todo el mundo, ¿verdad? El Transmetro, el Milimetro, como se llama en cada país. Pues ese transporte, había una
¿A quién contratamos? Porque habían dos propuestas, las empresas privadas de seguridad o les pagamos a los mareros para que no nos ataquen. Pues la decisión tenía que ser institucional, contratemos a las policías privadas, pero realmente lo otro hubiera sido más rentable porque ellos mismos son los que asaltan. Sí, estamos como que fuera la mafia italiana, pagás porque no tengas problemas. Quizás no sea la mejor forma de negociar, pero creo que hay que ir por la negociación. Eso es lo que nosotros sugeríamos, que había que negociar. Ya se sentó la guerrilla colombiana, no solo ahora, hace años la guerrilla nuestra, la guerrilla salvadoreña, se sentó y ya nos sentamos muchos países con los narcotraficantes. Este fenómeno es nuestro y tenemos que resolverlo con lo nuestro, hacer la política criminal guatemalteca, no ir a contratar franceses para que nos digan qué hacer con los mareros. Ellos no tienen mareros, no tienen nada que hacer en Guatemala, por ejemplo. Y no lo digo por nada en particular que me he enterado, pero pasa eso, ¿verdad? La primera conclusión, digamos, sería que las maras sigue siendo una subcultura, no se ha constituido en una contracultura, no, sigue siendo parte de la cultura. Eso nos da un gran problema en la segunda conclusión, y es que se están infiltrando en la sociedad. Esa infiltración ya no tienen signos característicos, ya no viven en los barrios marginales, ya estudian en las universidades, forman parte del sistema de justicia y de todos los sistemas. Eso nos está dando el nacimiento del crimen organizado emergente, ¿verdad? Tienen esta figura, lástima que está tan mala, de los homies. Ellos tienen un gran graffiti, llamémosle una gran pintura, donde ahí dibujan enfermeras, presos, abogados, criminólogos, victimólogos, licenciados en seguridad, conferencistas, ingenieros. Ellos quieren representar, todos somos de la Mara, ese es el mensaje de ellos. Entonces nosotros como recomendamos